Hola a todos. Hoy les comparto estos 7 siligios o secretos que nos comparte Joseph Murphy en su libro Cómo atraer dinero. Y al final, haremos un ejercicio sugerido por Joseph Murphy para crear una impresión en tu mente subconsciente con la idea de provisiones o riqueza constante. Quédate hasta el final. Un abrazo y un saludo para todos. Número 1. Es tu derecho a ser rico. Debemos empezar por entender que estás aquí para gozar de una vida de abundancia y plenitud, para ser feliz y libre. Estás aquí para crecer en lo espiritual, lo mental y lo material. Posees el derecho inalienable de desarrollarte y expresarte completamente en todas tus facetas. Tu deseo de ser rico es el deseo de una vida más plena, más feliz y maravillosa. Es un impulso cósmico, un impulso muy bueno. Por lo tanto, deberías tener todo el dinero necesario para lograrlo. Debería rodearte de belleza y lujos. ¿Por qué conformarte con apenas lo suficiente cuando puedes disfrutar de las riquezas del infinito? 2. El significado del dinero. Comienza a ver el dinero con su significado real como símbolo de intercambio, con el que puedes experimentar la belleza, el lujo, la abundancia y refinamiento. Es importante que entendamos que con dinero podemos experimentar cosas muy buenas, que sin dinero serían difíciles o imposible experimentar, por lo menos en esta dimensión y en este sistema. Las experiencias que el dinero nos puede ofrecer son muy positivas. Gracias al dinero puedes alimentarte, gracias al dinero puedes pagar tus servicios, gracias al dinero puedes pagar tu escuela, gracias al dinero puedes ayudar a los demás, gracias al dinero puedes viajar, etc. Infinidad de cosas positivas que puedes hacer con el dinero. Tenemos que entender que no hay nada de malo en el dinero. El dinero no es el problema en realidad. El problema está en lo que sabemos del dinero, en cómo lo estamos obteniendo y lo que hacemos con él. Ahí está el problema. Esto se los hablaré en otro video. Pero además saber que el dinero también es energía, así como nosotros y todo lo que nos rodea es energía. Dios es energía, y si Dios es energía y el dinero es energía, quiere decir que el dinero es Dios también, que nosotros somos Dios, o estamos en Dios, que habitamos y nos movemos en Él. Por lo tanto, rechazar al dinero o a la abundancia sería como rechazarnos a nosotros mismos o rechazar a Dios. Ahora, como energía que es el dinero, emite una frecuencia de información, un patrón de frecuencia, el cual responde a tus pensamientos y sentimientos, es decir, a tu sistema de creencias. 3. Cuida tus creencias de dinero. Una de las razones por las cuales las personas no tienen más dinero es porque abierta o veladamente lo condenan, es decir, consciente o inconscientemente lo condenan. Se refieren al dinero como el vil metal o creen que el amor al dinero es la raíz de todos los males, etc. Otra de las razones por las que no prosperan es que tienen una sensación solapada o creencia subconsciente de que hay algún tipo de virtud en la pobreza. Este patrón subconsciente o creencia errada puede deberse a la educación recibida en la primera infancia, a la superstición o bien puede basarse en la falsa interpretación de las escrituras. Recuerden, no hay virtud en la pobreza, es una enfermedad mental como cualquier otra.
es un programa de creencias errado y manipulado que fue instalado en tu mente y que responde a una conciencia de separación. Así que quítense inmediatamente de la cabeza todas las creencias supersticiosas sobre el dinero. Nunca consideres al dinero sucio o malo. Si lo haces, lo único que conseguirás es que cobre alas y vuele alejándose de ti. Recuerda que no hay bueno ni malo, todo es experiencia. 4. Dios, la divinidad, la sabiduría universal o la vida busca expresarse a través de ti. Dios, la divinidad, realmente quiere que seas feliz, próspero, próspera y una persona de éxito. Dios, la divinidad, siempre tiene éxito en sus emprendimientos, ya sea una estrella, un planeta o el cosmos. Todas las ganas, los deseos e impulsos que tenemos por la comida, la ropa, las casas, los autos, la expresión, la procreación y la abundancia nos los ha dado Dios. Son divinos y buenos. 5. La naturaleza insiste en el equilibrio. Podrías tener 1.000.000 o muchos millones si los quisieras, y aún así tener paz mental, armonía, salud perfecta y expresión divina. Es decir, la riqueza incluye el dinero, la paz mental, la salud, las relaciones, etc. Podemos llevar un equilibrio entre todas estas áreas de nuestra vida. Cuando tu sangre circula con libertad, tienes salud. Cuando el dinero circula libremente en tu vida, eres económicamente saludable. No debes desatender el alimento espiritual, tal como la paz mental, el amor, la belleza, la armonía, la alegría, la risa, y sí, junto con el dinero. 6. La riqueza es un estado de la conciencia. Es una mente condicionada a la provisión divina que fluye eternamente. El conocimiento del poder espiritual es el medio para llegar al camino real que lleva hacia las riquezas de todo tipo, ya sea que tu deseo sea espiritual, mental o material. El estudiante de las leyes de la mente o el estudiante del principio espiritual cree y sabe de manera absoluta que sin importar la situación económica, la fluctuación del mercado de valores, la depresión, las huelgas, la guerra u otras condiciones y circunstancias, siempre recibirá provisiones de manera abundante, sin importar la forma que tome el dinero. La razón de esto es que permanece en la conciencia de la riqueza. El estudiante se ha convencido dentro de su mente que la riqueza fluye libremente y por siempre en su vida y de que siempre habrá más para él, que proviene de lo divino. El hombre que conoce el funcionamiento de la mente subconsciente, por ende, nunca está preocupado o preocupada por la situación económica, el pánico del mercado de valores o la devaluación o la inflación de la moneda, ya que se atiende a la conciencia de la eterna providencia de Dios, de la divinidad. A tal hombre siempre lo abastece y lo cuida una presencia que todo lo cubre. 7. Entra en comunión con la presencia o conciencia divina. A medida de que manera consciente entras en comunión con la presencia divina, afirmando y sabiendo que ella te lleva y te guía en todos tus caminos, que es una lámpara que guía tus pasos y una luz en tu sendero, serás divinamente próspero, próspera, y se te dará sustento más allá de tus sueños más imaginativos. Ahora, vamos a realizar un ejercicio sugerido por Joseph Murphy para crear una impresión en tu mente subconsciente con la idea de provisión o riqueza constante.
Toma una posición cómoda y relájate. Vamos. Inmoviliza la tensión. Mantén una respiración tranquila. Puedes cerrar tus ojos si aún no lo has hecho. Mientras sigues respirando, aquieta el movimiento de tu mente. Sigue respirando. Y relajándote. A la cuenta de 5, estás entrando en un estado mental adormilado de ensueño meditativo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, de forma relajada y tranquila, reflexiona sobre las siguientes verdades simples. Te dirigirás a la fuente única o a la fuente universal. Pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿de dónde vienen las ideas? ¿De dónde la riqueza? ¿De dónde vienes? ¿De dónde han venido tu cerebro y tu mente? ¿De dónde viene todo lo que te rodea? Eso es. Puedes abrir tus ojos. Ahora te encuentras en una base espiritual para comenzar o continuar trabajando en tu nueva mentalidad, partiendo de la premisa de que todo procede de la unidad o de esta mente creativa llamada Dios o conciencia universal. Ya no será un insulto para tu inteligencia darte cuenta de que la riqueza es un estado mental. Por último, toma esta pequeña frase y repítela lentamente durante 4 o 5 minutos, 3 o 4 veces al día, en silencio, en especial antes de ir a dormir. El dinero está por siempre circulando libremente en mi vida y todo el tiempo hay una provisión divina. El dinero está por siempre circulando libremente en mi vida y todo el tiempo hay una provisión divina. A medida que hagas esto de forma regular y sistemáticamente, a tu mente profunda, subconsciente, se le comunicará la idea de la riqueza y desarrollarás una conciencia de la misma. Coméntame qué piensas de este video y si quieres un audio con esta última frase para reproducirla mientras duermes o antes de dormir. Un abrazo y un saludo para todos.